Hola, ¿qué tal todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos al curso Temas de Investigación de Operaciones. Mi nombre es Luis Clemente y en esta sesión vamos a hablar un poco del ecosistema Hadoop y qué es lo que significa. Los puntos que vamos a tratar van a ser primero un repaso de la última sesión para recordar cómo funciona el procesamiento de grandes volúmenes de data. Luego vamos a entender qué es el paradigma MapReduce, que es básicamente la forma en la que se procesa este gran volumen de data y entender un poco qué herramientas existen o qué conforma en general el ecosistema Hadoop y qué aplicaciones se pueden dar por diferentes tipos de industria. Solamente para recordar un poco, hace ya casi 20 años, eh, Luz Katin y Mike Caffarella comienzan a trabajar en un proyecto de búsqueda open source y se dan cuenta que tienen que usar algún criterio parecido a Google para poder escalar y procesar toda esta cantidad gigantesca de data que hay en Internet. Y unos años después arman un proyecto propio llamado Hadoop. Y Hadoop puntualmente tiene una forma de trabajar los ficheros distribuidos que es el HDFS que vimos en la sesión pasada. Solo para recordar cómo funciona el procesamiento de estos sistemas de ficheros de datos. Los HDFS, que son ficheros de datos de Hadoop, almacenan ficheros o pedazos de ficheros, mejor dicho, que están distribuidos en bloques. Estos bloques pueden tener un tamaño de 128 o 156 megas y la idea es procesar información o procesar, mejor dicho, data gigantesca, no grandes volúmenes de datos. ¿Cómo funciona básicamente un fichero o un archivo? Piénsenlo como quieran, video, un texto, audio, lo que sea. Se parte en diferentes pedacitos, cada bloque es un trozo. ¿Ok? Y si recuerdan, del funcionamiento de procesamiento de Big Data tenemos los clusters, que son varios nodos, varios servidores trabajando en conjunto. Lo que hace este HDFS es simplemente distribuir cada uno de estos bloques a los diferentes nodos existentes. Veíamos también la sesión pasada que hay un tema de redundancia, ¿no? Que cada nodo tiene dentro de sí diferentes réplicas de los bloques, justamente para evitar algún problema si es que se cae algún nodo o algún desperfecto. Normalmente el factor de réplica es de 3. Y esto permite que si un nodo deja de funcionar, simplemente los otros nodos reactivan el bloque que tienen como copia y pueden seguir funcionando. Todo eso lo vimos la clase pasada. Y también sabíamos, ¿no?, que había el concepto del heartbeat o el latido, que nos permite detectar si es que un nodo dentro de mi cluster sigue vivo o no, por eso se llama latido. Y si se cae por algún motivo, simplemente el nodo que maneja toda la metadata, que es el name node, empieza a mandar órdenes de replicación. Eso también lo vimos la sesión pasada. Ahora, todo lo anterior trata acerca de cómo distribuir los datos en grandes volúmenes, cómo yo lo puedo partir en diferentes servidores que trabajan dentro del mismo clúster. Pero ese es el almacenamiento. ¿Cómo los proceso? Una cosa es almacenar mi data y otra cosa es cómo procesarla. Porque probablemente, además del tamaño gigantesco que ocupa el dato, el procesar en sí requiere mucha memoria y mucho esfuerzo y grandes volúmenes de datos. Piensen ustedes, cuando quieren abrir un Excel gigante, se cuelga, ¿no? Nunca puede correr. Ya, ¿cómo procesamos una data gigantesca? Acá entra a tallar lo que se llama paradigma MapReduce. El paradigma MapReduce o el modelo de programación MapReduce es una forma de abordar este problema complicado de cómo procesar un gran volumen de datos. Es un framework que nos dice más o menos por dónde debemos movernos, con qué criterio debemos movernos para poder atender esta necesidad de procesar un gran volumen de información. Puntualmente para Hadoop, MapReduce es más bien una herramienta. ¿Okay? Ahora vamos a entender un poco cómo funciona esto con un ejemplo. Imagínense que queremos saber, por ejemplo, cuál ha sido la tendencia en Twitter en el Perú el año pasado, ¿no? Sobre qué estaba hablando la gente el año pasado. Obviamente estamos hablando de Twitter, tenemos un montón de tweets, mucha información de gente que comenta de todo durante todo el día, millones y millones de usuarios como vimos en algunas sesiones anteriores, conectados y comentando el celular, de la computadora, donde sea, diferentes temas sobre diferentes tópicos en general, y queremos hacer justamente esta revisión, ¿no? De cuál es el tema principal sobre el que hablan las personas. Tenemos un gran volumen de data y tenemos el problema de cómo procesarlo, cómo yo puedo saber cuáles son los temas principales que ha tocado la gente. Esto lo podemos desglosar en algunos pasos para solucionar el tema. Primero, inicialmente tenemos que tener una base de datos a la mano, ¿no? No podemos hacer nada de esto si no tenemos la base de datos. Esta base de datos viene a ser todos los tweets, ¿no? Vamos a partir de esa base de datos gigantesca que son todos los tweets. Recuerden lo que vimos en las primeras sesiones, es millones y millones y millones y millones de megas y de gigas de información almacenadas. ¿Okay? Todo el historial de tweets.
¿Cuál es el primer paso una vez que conseguimos la base de datos? Es el filtrado. Tenemos que quedarnos primero con los tweets que nos importan. En este caso, un primer filtro, vamos a asegurarnos que cumplamos dos condiciones. Primero, que el tweet haya sido publicado en Perú y que además haya sido publicado en el año 2019, que es nuestra regla, ¿no? Que es lo que hablaron el año pasado. Es un primer paso, el filtrado de nuestra base de datos. De todo el universo de tweets que tenemos, vamos a aplicar estos filtros y nos vamos a quedar con un universo un poco más reducido. ¿Ok? Primero conseguimos la base de datos y luego aplicamos un filtro con los criterios que nosotros queremos considerar. ¿Por qué es importante este primer paso? Para no llenarnos de mucha información. Nuevamente, recuerden siempre, estamos hablando de volúmenes gigantes de datos. No tiene sentido que yo trabaje con un volumen gigantesco de datos si no tiene la info que yo requiero. Me quedo primero con lo que quiero a grandes rasgos. Ya filtré los tweets de Perú 2019. Ahora viene a tallar lo que se llama proyección. ¿Qué significa el tema de proyección? Es quedarnos con la información que nos importa. En un tweet, ¿yo qué tengo? Tengo el hashtag, el autor, la fecha de qué dispositivo lo escribió, si es una respuesta, si es un retuiteo, si es un tweet original, cuántos likes, cuántos favoritos, cuántos retweets. Tenemos un montón de info. A mí solo me importa en este caso el hashtag, ¿ok? Entonces, una proyección es poder decir de toda la información, yo solamente quiero este de acá. Es como el select en SQL. ¿Se recuerdan? En el SQL ustedes ponían select y el campo que quieran que les devuelva. Bueno, porque no querían toda la tabla, no solamente un campo en particular. Es una proyección. Ya filtré y ahora de lo que he filtrado, ¿qué dato me importa en particular? Yo no quiero toda la data, sino la data que me interesa en este caso, el hashtag. Lo que vamos a hacer es base inicial, filtrada y luego una proyección. De cada uno de estos elementos que vendrían a ser los tweets peruanos del 2019, vamos a hacer una proyección y nos vamos a quedar con el dato que nos importa. Es decir, de cada uno de estos tweets nos vamos a quedar con el hashtag. Copa América, Odebrecht Vizcarra, Odebrecht Vizcarra, por ejemplo. Luego sigue lo que se llama agregación. Yo ya tengo cada hashtag identificado de cada tweet y lo que voy a hacer es agrupar. Voy a agrupar por hashtag y lo que voy a hacer es contar cuántas veces aparece cada hashtag. Base de datos, filtrado, proyección y agregación. Finalmente yo tengo que, en este ejemplo sencillo, la gente habló principalmente de Vizcarra, de la Copa América y de Odebrecht. ¿Ok? Entonces tenemos contar con la base de datos, filtrar, hacer una proyección y agregar la información. ¿Cómo trabaja MapReduce teniendo en cuenta este framework de ejemplo de los tweets? Bueno, trabaja de una forma parecida. Tiene ciertos pasos que cumplir para partir de la base de datos, en este caso de los bloques de mi fichero distribuido, al resultado final que yo quiero obtener, que es la data ya procesada. Básicamente las tareas se dividen en dos etapas. La etapa de mapeo, que es mapas, todas las tareas de mapeo, y la etapa de reducción. ¿Ok? La etapa de mapeo o la rutina de mapeo lo que hace es transformar los datos de entrada. ¿Qué implica la transformación de datos de entrada? Implica, por ejemplo, filtrar y o proyectar. ¿Okay? La primera parte que es filtrar lo que yo quiero ver y seleccionar qué cosa me importa de esa data filtrada es lo que se hace en la rutina map. Y en la rutina reduce lo que vamos a llevar a cabo es una agregación de los datos. Por una clave en particular, en este caso la clave del hashtag, vamos a agrupar la data y vamos a sumarla, contarla, la operación matemática que querramos hacer. ¿Okay? Obviamente, estas claves o estos keys, estas llaves que vamos a usar para trabajar, no vienen de la nada, sino provienen del paso previo, que es el paso de mapeo. En el paso de mapeo, transformamos, filtramos y proyectamos y obtenemos una llave, una clave, que en este caso es el hashtag, y en la rutina de reduce tomamos esa llave, tomamos el hashtag en este ejemplo y hacemos alguna operación de agregación y cálculo. ¿Ok? Ahora vamos a ver una forma general cómo aplica este concepto de MapReduce en nuestro ejemplo de los trending topics. Partimos de los tweets, acuérdense la base de datos, y filtramos, ¿no? Y luego hacemos una proyección y una reducción. En este caso vamos a hacer en este ejemplo 4 tweets. ¿Okay? Para no poner los millones, poniendo 4 tweets. Lo primero que hay que hacer es la rutina de mapeo. La rutina de mapeo lee la data que yo quiero trabajar, filtra y proyecta. Acuérdense, proyectarse es quedarme con la información que me importa. En este ejemplo, de cada tweet lo que me importa es el hashtag. Del primer tweet me quedo con 2 hashtags. ¿Por qué tiene 2 hashtags?
El segundo tweet me quedo con 1, de los otros me quedo con 3 y con 2 respectivamente. ¿Qué curiosidad hay acá? Vean la estructura. Hashtag número 1, hashtag número 2, hashtag número 3, porque pueden ser 3 hashtags diferentes. Y acá hay un hashtag número 1 porque puede haberse repetido. Este hashtag número 3 se repite con este acá y eso es un nuevo hashtag. Y el otro tiene un hashtag 1 que también está repetido, porque la gente puede hablar de lo mismo, puede hablar de cosas parecidas o cosas iguales, de cosas completamente diferentes. En este caso, hay personas que hablan del mismo tema, como estos que hablan del hashtag número 1, y hay personas que además hablan de otro tema. ¿Okay? Yo estoy seleccionando cada hashtag. Estoy proyectando porque solamente importa el hashtag. Este 1, es otro valor que me importa. ¿Okay? Es un valor que yo voy a usar después para mi operación matemática. En este caso, yo quiero contar. Contar elementos matemáticamente es lo mismo a que yo le ponga un valor 1 a cada elemento y luego sume los valores. Exactamente lo mismo. Contar es sumar de uno en uno. ¿Qué tenemos acá? En esta estructura tenemos una combinación de una llave o un key, que sería el hashtag, y un valor, que en este caso sería 11111. Entre paréntesis porque esta combinación es la que voy a usar yo para la siguiente fase. Voy a coger todos los que sean iguales, hashtag 1 y hashtag 1, y los voy a juntar y combinar. Hashtag 2, hago lo mismo, hashtag 3, hago lo mismo, el cuarto y el quinto hashtag. Vean cómo se ha hecho una segunda etapa. Mapeé, proyecté y luego empiezo a combinar y a juntar los valores que sean iguales. Cada uno de estos valores es un par que se llama llave valor. Hashtag 1, llave valor. En esta etapa de acá estoy combinando, estoy juntando los pares que sean iguales. Entonces tendría el hashtag 1 ha sido mencionado una vez, una vez, una vez. El hashtag 3 ha sido mencionado por un usuario y por un usuario. ¿Ok? Así es como se lee esto. Nuevamente, después de combinar, que es pasar de esta primera columna a esta segunda columna, después de combinar, yo tengo también un valor que está entre paréntesis, que son dos valores en realidad. Uno primero que es la llave, en este caso hashtag 1, y otro segundo, todo esto que está en paréntesis, que es un valor. En este caso es como si palitos, ¿no? Como si quisiera contar con palitos cuánta gente ha hablado de ese tema en particular. He agrupado por la llave. Una vez que ya tengo todo limpio y combinado, viene la etapa o la rutina de reducción. Lo que voy a hacer es mi cálculo matemático, en este caso, por cada llave, yo voy a sumar los valores que están entre paréntesis. 1 más 1 más 1, 3. 3 personas han hablado del hashtag 1. 1 más 1, 2. 2 personas han hablado del hashtag 3. Y luego mi resumen final, que es simplemente, en este caso, quedarme con estos 5 resultados y decir de qué ha hablado la gente. Dense cuenta, de 4 tweets, yo tengo 8 proyecciones. De esas 8 proyecciones, yo tengo 5 combinaciones que van a ser las que voy a usar para reducción y tengo finalmente un único resultado que es mi listado de los temas más importantes o más hablados el año pasado. Formalmente, ¿qué es lo que pasa por detrás del MapReduce? La rutina map va a transformar los datos de entrada y lo que devuelve, como veíamos, son pares, un par clave, valor. La fase denominada shuffle o mezclado es transparente para nosotros, para el usuario. Lo que va a hacer es agrupar todos los valores que corresponden a una misma clave. Como veíamos en esta lámina de acá, agrupa todos los valores correspondientes a una misma clave. La clave, junto con los valores, no clave como valor, y con toda la secuencia de valores, en este caso, por ejemplo, hashtag 1 y coma 1, toda la gente que habló, se introduce en la rutina reduce. Esta rutina reduce lo que va a hacer es resumir, va a reducir, va a agregar la data y va a hacer el cálculo. Gráficamente tengo mi fichero dividido por bloques. Cada bloque es un input. ¿Ok? En este caso mi base de datos gigante es que tweets. Cada tweet sería un bloque. Cada conjunto de tweets sería un bloque. Algunos de estos bloques son mapeados con un par clave valor. K, B es por nomenclatura, ¿no? Key, value, clave, valor. Shuffle es la parte interna en que combino, ¿no? Mezclo y combino clave y entre coma y todos los demás valores que he encontrado voy agrupando, ¿no?
clave y todos los valores asociados a esa clave, clave y todos los valores asociados a esa clave, y reduce donde hago un resumen, una reducción de resultados. Vamos a ver esta secuencia en un ejemplo, en este caso cómo yo calculo la media aritmética. Imaginemos que tengamos un fichero, ¿ok?, que tiene los siguientes valores: 15, 2, 12, 2, 11, 34, 43, 6, 32, 35, 13 y 29. Y queremos hallar la media de esos valores. Obviamente yo puedo coger una calculadora y hacer el cálculo, pero imagínense que tengo millones y millones y millones de datos y quiero hacer un cálculo. ¿Cómo podemos hacer esto usando el concepto MapReduce? Una primera forma. Método 1. Tengo mi data y la divido por partes. Tengo 12 valores y los divido en 4 grupos de 3. En este caso, mi gran fichero lo voy a dividir en 4 bloques. Bloque 1, 2, 3, 4, cada uno con 3 valores. Lo que voy a hacer es mapear. Voy a mapear un dato de cada uno de estos bloques. Usando esta fórmula acá, lo que yo voy a tener es, en este caso, la media de cada uno de estos bloques. La media 1, la media 2, la media 3 y la media 4. Luego voy a aplicar una reducción. Esta reducción, ¿en qué va a consistir? Va a ser el promedio de todas estas medias aritméticas. Como una media de medias. 19.5. Básicamente lo que aplica este método es un promedio de promedios. Esto acá, como se podrán dar cuenta, solamente tiene sentido si es que estos bloques son del mismo tamaño. Si son de 3, 3, 3, cada uno la misma cantidad de elementos, sí tiene sentido hallar un promedio de promedios. Si no, no me sirve este ejemplo. Este ejemplo es bien básico. Ok, es un promedio de promedios, que es la solución más simplista que uno puede tener, pero no siempre se puede ajustar a la realidad. ¿Cómo funciona en este ejemplo la rutina? Mapeo es obtener, en este caso, una llave y un valor. Mi llave es promedio tanto. Promedio, promedio, promedio. Y el valor es justamente cuánto vale ese promedio. Y la reducción va a ser hallar un promedio de estos 4 valores. Segundo método. Partir mi fichero en bloques de tamaño diferente. Ahora bloque tamaño 2, tamaño 4 y tamaño 2. Si repitiese el paso anterior y sacase un promedio de cada uno y luego un promedio de todos, voy a tener una distorsión al resultado. Lo que voy a hacer acá es un mapeo. Este mapeo, ¿en qué va a consistir? Voy a hacer una proyección que me va a devolver este par. La llave, coma y un valor. Y ese valor va a ser un paréntesis que consta de la media y el conteo. La media de cada uno de estos bloques y cuántos elementos hay en cada bloque. El mapeo que va a decir, la llave 1, que es el primer bloque, su promedio es 8.5 y tiene 2 valores. La llave 2, el promedio es 14.75 y tiene 4 valores. La llave 3, que es el tercer bloque, el promedio es 29 y tiene 4 valores. La llave 4, el promedio es 21 y tiene 2 valores. Dense cuenta, el par es llave, coma, valor. Ese valor puede ser un número o puede ser un paréntesis con varios números, como en este caso. Es un paréntesis con 2 números, promedio y cantidad de datos. Y la rutina de reducción va a ser una ponderación. Yo voy a reducir y lo que voy a hacer es multiplicar la media por el conteo y quedarme con el conteo. Cada uno de estas pares de acá lo voy a reducir. Cada uno de estos pares lo reduzco, cada uno de estos pares lo reduzco, cada uno de estos pares lo reduzco. El primer par lo voy a reducir, reducción RRR, esa es mi llave. ¿Qué valor tiene este par? Tiene la media por el conteo, coma el conteo. En este caso 17, que es 8.5 por 2, coma 2. Voy a repetir el conteo. En el segundo caso, 59, que es 14.75 por 4, coma 4. Repito el valor del conteo y así cada uno de estos. Tengo mis bloques. Mi mapeo original es llave, coma y un par. Ese par es media coma conteo. La reducción es una llave genérica RRR, porque es una letra que se me ocurre, de reducción, coma, 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 coma. El segundo componente de ese par es la media por el conteo, coma, conteo. ¿Por qué? Porque después de esta primera etapa de reducción, yo voy a ejecutar una segunda acción de reducción, que es quedarme con este resumen de acá, que lo que voy a hacer es agrupar por una llave, por eso es RRR, te estoy repitiendo la llave. Yo puedo agrupar estos 4, los puedo agrupar en una sola, que es esta de acá, y esta agrupación va a ser con este criterio.
Sumo el primer campo o la primera componente. Sumo la segunda componente. Tendría 234,12. La reducción final va a ser de esta forma de acá. La sumatoria de la primera componente entre la sumatoria de la segunda componente. 234 entre 12, 19.5, que es lo que teníamos en el lámina anterior. Y el tercer caso, nuevamente, una cantidad dispareja de elementos por bloque. Mi mapeo va a ser más sencillo. En lugar de sacar un promedio de cada uno de ellos, mi mapeo va a ser casi directo. El mapeo va a estar formado por dos valores. El número, coma 1. 1 porque cada uno va a estar listado una vez. El mapeo va a ser 15,1, 2,1, 12,1, 2,1, ¿no se cuenta? Simplemente el valor del número, coma 1, el valor del número, coma 1, el valor del número, coma 1. ¿Okay? Mi mapeo me da 12 pares clave valor. La reducción va a ser simplemente sumar todos los componentes, los primeros componentes, entre la suma de los segundos componentes. 234,12. La división entre esos dos me da simplemente 19.5. Estoy haciendo la forma más eficiente y más lógica. Sumar todos los valores y dividirlo entre la suma de unos, que es lo mismo de la cantidad de datos que yo tengo en un listado. ¿Okay? Acá estoy obviando, no estoy colocando, pero estoy obviando la etapa de shuffle. Shuffle o esta combinación o mezcla, lo que haría internamente sería juntar, por ejemplo, el 2,1 con el 2,1, lo juntaría y tendría 2,2, porque el valor 2 se repite dos veces. ¿Okay? Los demás no se repiten, así que se mantendría y luego se implementaría la sumatoria entre las sumatorias y podría obtener el promedio. Este tipo de reducciones de este ejemplo solamente se pueden aplicar en operaciones matemáticas en las que el orden no afecta al resultado final. O sea, no importa el orden de los elementos, el promedio sigue siendo el mismo. Si tratamos divisiones, sustracciones, ya se complica un poco más el tema. Hay que pensar bien qué lógica le voy a hacer para mapear. Si quiero restar, este mapeo ya no va a ser coma 1, sino en algunos casos va a ser coma 1, menos 1, menos algo, menos 1 por el valor de la llave. Vamos a tener que pensar un poquito cómo hacemos esta combinación. ¿Cómo funciona este proceso MapReduce ya en la parte computacional? ¿Cómo es que un nodo sabe qué es lo que tienes que hacer? Ya vimos el esquema, el concepto general, y ahora cómo un nodo sabe verdaderamente cuál es su chamba, ¿no? ¿Qué papel le corresponde en este procesamiento? En Hadoop, el nodo mapper, el servidor que hace de mapper, es el que ejecuta la rutina de mapeo. Y el resto de servidores ejecutan la rutina de reducción, los servidores llamados tipo reducer. Veamos este ejemplo acá. Tenemos dos nodos, nodo 1 y nodo 2. Cada uno tiene algunos bloques del fichero para trabajar. Hacen la función de mapper, mapean la información, se combina, se reordena, se agrupa y luego hay una reducción. El mapeo es dentro de cada nodo. La reducción, que es el último paso, el que da el resultado, ya es de forma agregada. Todos los nodos arrojan un resultado de su mapeo y luego hay un nodo en particular o algunos nodos en particular que hacen la chamba del cálculo final y obtienen la reducción, que es el dato de salida que te devuelve la computadora. El Job Tracker es el que inicia y supervisa el trabajo de MapReduce. ¿Okay? Es el que dice ya, el trabajo va a ser así, 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 esto lo mapeas, esta es la llave, esto es lo que vas a agregar, esto es lo que quiero devolver. Los Task Tracker son los nodos que van a hacer el trabajo de MapReduce. Este esquema de mapear y reducir, que se puede ejecutar, yo puedo decir que nodos lo hacen, o todos los nodos mapean, o algunos reducen. Bueno, hay un nodo en particular que es el Job Tracker, que es el que ordena y dice ya, tú mapeas, tú reduces, todas estas cosas. Y el resto son los Task Tracker, que son los que ejecutan. Si un Task Tracker falla, si uno de estos nodos, estos servidores obreros que hacen la chamba para hacer el mapeo y la reducción falla, no hay problema, porque sus tareas se reparten entre los demás. ¿Y cómo puede funcionar? Porque los demás, acuérdense, también tienen una réplica de los bloques. Así que si una persona se enferma, si un servidor se enferma, no hay problema, porque su chamba se reparte entre el resto y el resto también tiene los mismos inputs y materia prima, así que pueden trabajar sin ningún problema. Si el Job Tracker, que es el supervisor,
cae, se malogra, entonces así no puedo continuar porque no tengo quien me diga qué cosa mapeo y qué cosa reduzco. Esta es la secuencia nuevamente, ¿no? Un job tracker, un task tracker. Mediante el latido yo puedo saber que no está funcionando o no y puedo disparar. Oye, por si acaso se cayó este servidor, toma la chamba que le correspondía, hazla tú por favor. Salvo raras excepciones de construcción o de arquitectura, cada mapper produce un bloque HDFS, ¿ok? Cada uno de estos mappers, estos servidores, se encarga de procesar un bloque. Hay un concepto que se llama principio de localidad, que los mappers, las rutinas maps, se ejecutan sobre el bloque del mismo nodo. Toda la parte de mapeo se hace en el servidor. El resultado que se usa para reducir ya se manda a toda la red, a todo el circuito del clúster. ¿Por qué la parte de mapeo se queda en el servidor y no se manda las operaciones intermedias para no sobrecargar la red? La salida del mapper se almacena localmente en cada servidor. La salida final, el resultado final de la última operación de reduce, sí se almacena siguiendo la lógica del sistema de ficheros distribuidos. O sea, tengo mi data gigantesca, la parto en bloques, la distribuyo entre los servidores. Con mis rutinas de MapReduce hago mis cálculos, mis procesamientos. El resultado final de ese procesamiento, que también puede ser un resultado gigantesco en tema de peso de archivo, ese resultado final también se va a almacenar siguiendo los criterios de HDFS, distribuidamente, por réplicas, etcétera, etcétera. Se pueden encadenar muchos trabajos MapReduce. Muchas veces tengo mapeo, reducción, y esa reducción sirve como input para otro mapeo, para otra reducción, para otro mapeo, para otra reducción, y puedo enlazar muchas operaciones. Eso normalmente a nivel de usuario, eso es transparente. Nosotros simplemente mandamos, y eso lo vamos a ver cuando utilicemos Spark. Mandamos la lógica y ya por detrás estos servidores que hacen de NameNode, de Task Tracker, etcétera, etcétera, se encargan justamente de hacer toda esta parte de decir quién chambea a quién hace qué cosa, quién ejecuta qué rutina. Nosotros no lo vemos, ¿ok? Pero justamente vamos a poder echar un vistazo a cómo se ha autoorganizado nuestra red o nuestro clúster. Conceptualmente lo que hemos visto hasta ahora ha sido los ficheros distribuidos, que es la parte de almacenamiento, y el concepto o paradigma de MapReduce, que es cómo proceso justamente esta data gigantesca. Pero esto es solamente el núcleo de Hadoop. En realidad, alrededor de este núcleo, este concepto de almacenamiento y procesamiento, gira una cantidad muy grande de proyectos, diferentes herramientas o plataformas que trabajan con este concepto, con este núcleo de Hadoop, y que es lo que se llama en realidad ecosistema Hadoop. Las herramientas que se utilizan, que existen, que aprovechan este concepto de fichero distribuido y MapReduce son diferentes tipos. Por ejemplo, hay herramientas que se enfocan mucho más en el tema de almacenamiento, sacar el jugo del almacenamiento. HBase, por ejemplo, es una herramienta muy útil para eso. Hay herramientas cuyo foco principal es el procesamiento, que son abstracciones que trabajan sobre el concepto MapReduce como Hive o Pig, o alternativas como Spark, ¿okay? Que trabaja algo parecido a MapReduce. Hay herramientas que se encargan de la ingesta de datos, como Flume o Scoop. Hay herramientas que se encargan de la gestión, de cómo puedes administrar o gestionar justamente esto de cuál sería la forma más adecuada o el método óptimo para decir qué servidor hace qué trabajo. Zookeeper, UCI son herramientas que se encargan de eso. Entonces, sobre este concepto de almacenamiento y procesamiento, HDFS y MapReduce giran un montón de herramientas que conforman el ecosistema Hadoop, que permiten justamente trabajar empaquetado todo este mundo de Big Data. Algunas herramientas solamente para que conozcan. Hive es una abstracción de MapReduce que permite analizar data usando el lenguaje HQL, que es muy parecido al SQL. ¿Okay? Normalmente se utiliza Hive cuando la data, que es volumen gigantesco, muchos teras, lo que quieras. Sí, pero al final es una tabla gigante, está estructurada como tabla. Si está estructurada como tabla, yo la puedo leer como un SQL. Lo que voy a hacer es usar Hive, que usa algo muy parecido a SQL y trabaja con tareas parecidas a MapReduce. Yo lanzo una consulta de SQL y por atrás corre rutinas parecidas a MapReduce. Tenemos una lista de comandos para poder trabajar en un ecosistema así. Tenemos Pig, por ejemplo, que es otra abstracción de MapReduce y permite utilizar un lenguaje de tipo Python o Java, que es más de script, ¿no? Armar el código. También, cuando lanzamos un script, se ejecutan por atrás, el usuario no lo ve,
tareas de MapReduce. Tenemos Impala, que es una solución un poco más interactiva y amigable para análisis de datos y business intelligence, y también acá permite usar SQL. A diferencia de anteriores, no corre sobre una que es como Pijo, como Impala, no corre por atrás ninguna tarea tipo MapReduce, sino que directamente trabaja o hace la traducción interna para hacer el SQL. ¿En qué se usa todo este tema de ecosistema de Hadoop? No solamente como almacenamiento, sino como procesamiento para dar valor. En temas de seguridad, por ejemplo, la Agencia Nacional Estadounidense de Seguridad usa Hadoop para prevenir, por ejemplo, ataques terroristas o informáticos, mediante el comportamiento de transacciones, el comportamiento de la gente, que cada vez se mete mucho en la privacidad más allá de lo que uno quisiera. Puede detectar algún comportamiento anómalo para poder decir si es que esto significa que va a haber algún ataque a la seguridad. Se puede entender qué es lo que quiere el cliente. En muchos e-commerce usan el historial de compras y consultas para reconocernos. No solamente qué es lo que compraste, sino qué es lo que consultaste, qué es lo que viste. Las redes sociales usan un análisis de comportamiento para hacerte una publicidad dirigida de acuerdo a las páginas que ves, a lo que estás viendo, a las cookies que quedan de las páginas web que vas visitando y no te das cuenta que estás dándoles información a estas empresas. Para planificar ciudades. Una ciudad correctamente planificada, por ejemplo, tiene tráfico vehicular inteligente que se suele regular con Hadoop. Las grandes ciudades utilizan Hadoop, todo este ecosistema Hadoop, para poder trabajar sus semáforos inteligentes, por ejemplo, para poder administrar los buses y trenes, los metros, para poder saber en qué horario conviene dar más vehículos para la atención al transporte público, en qué horarios conviene regular un poco eso, etcétera, etcétera. En finanzas, no sé si han visto ustedes estas propagandas de que te dicen, ¿no? No tienes que saber mucho de inversión, solamente descárgate esta app, llena algún cuestionario para detectar tu perfil y el app hace todo por ti. Porque justamente basados en Hadoop, con ciertas herramientas que trabajan en este ecosistema, hacen analítica de movimiento bursátil, de tema de bolsa de valores, de acciones, de temas financieros, pero además noticias, política, un montón de información por detrás, y con algoritmos que van corriendo encima de eso y actualizándose a una velocidad gigantesca, empiezan a recomendarte qué acciones comprar o vender ante determinado suceso o evento que ellos incluso pueden intentar predecir. Y lo bueno de esto, lo que venden, es que no es necesaria la interacción humana, que a veces tiene muchos sesgos. Eso todavía está trabajándose porque muchas veces falta el olfato, ¿no? del conocedor experto. Retailers, como por ejemplo Walmart, Amazon, lo que hacen es ajustar su stock constantemente de acuerdo no necesariamente al historial de sus propias ventas, sino también con fuentes externas y no estructuradas como búsquedas en Google o lo que la gente le pone like o no en redes sociales como Facebook, como Pinterest, para saber por dónde viene el gusto de la gente. Por ejemplo, ¿no? Cómo saber cuánto estoquearse de los muñequitos de Kit, Mandalorian, el Baby Yoda, simplemente viendo qué es lo que la gente comenta, qué es lo que le gusta, qué es lo que empieza a buscar. Ah, ya, yo sé que tengo que estoquearme tal cantidad para los siguientes meses y poder hacer preventa de estos productos y ¡pum! Levanta un montón de dinero, pues, ¿no? Mejora de salud pública, por ejemplo, como veíamos en las primeras sesiones. Se pueden detectar brotes de enfermedades justamente analizando con herramientas basadas en este ecosistema Hadoop, porque es procesando un montón de información en línea. Y voy a ponerles después cuando veamos MongoDB, cómo se puede hacer streaming. O sea, leer el streaming de una red social. Poder detectar de qué habla la gente en ciertas zonas en particular para poder disparar las alertas a tiempo. Tiene muchas aplicaciones Hadoop, como vimos en el tema de Big Data, tiene muchas aplicaciones y puntualmente estos son casos eh, de empresas o de industrias que usan verdaderamente ecosistemas Hadoop para solucionar y darle valor a sus procesos. Bueno, con eso vamos a terminar la sesión de ahora y vamos a continuar con lo que corresponde a Spark y vamos a entrar en este mundo y hacer nuestros propios ejercicios con IBM Cloud para poder validar justamente estos conceptos de MapReduce y procesamiento en general de Big Data. Espero que les haya gustado, muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Cuídense.